después se va a empezar con la otra parte del PAE que tiene que ver con diagnóstico de enfermería. ¿Sí? Dice, el diagnóstico de enfermería es el segundo paso del proceso de enfermería. Se inicia una vez terminada la valoración. Ya terminamos toda la fase de valoración y ahora empezamos con la fase de diagnóstico. Dijimos que este es el segundo paso. Se analizan los datos recogidos y clasificados en grupo para identificar los problemas de asistencia sanitaria del paciente. Muchas veces hay distintas situaciones donde tenemos que agrupar para catalogar mejor y hacer un diagnóstico correcto. El término diagnóstico se relaciona con las nociones de distinguir o conocer. Importante, esto subrayenlo. Dice, un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico establecido en función de las respuestas de un sujeto, una familia o una comunidad ante procesos vitales o ante problemas de salud reales o potenciales. Muy bien. Seguimos con análisis diagnóstico. Dice que el diagnóstico de enfermería es el paso del proceso de enfermería que permite atender de forma individualizada al paciente. Durante la fase de diagnóstico, el personal analiza e interpreta los datos obtenidos sobre el paciente, utilizando sus conocimientos científicos y profesionales. La NANDA, ¿sí? North American Nursing Diagnosis Association, dice que es la Asociación de Enfermería de Diagnóstico norteamericana que ha formulado y validado una clasificación de los diagnósticos de enfermería que el personal sanitario se encuentra capacitado para manejar tanto desde el punto de vista legal como desde la perspectiva de la formación. Cada diagnóstico presenta una definición exacta que proporciona a todos los miembros del equipo de asistencia sanitaria una comprensión clara del problema del paciente. El diagnóstico de enfermería se ocupa de la respuesta del paciente ante la enfermedad o ante un trastorno y no del diagnóstico médico. ¿Sí? Acá diferenciamos. Dice que establece una diferenciación entre el papel de la enfermera y el papel médico y ayuda al profesional de enfermería a centrarse en sus funciones específicas. ¿Sí? Nosotros no hacemos medicina, nosotros somos especialistas en cuidados. Dice, el proceso diagnóstico consta de los pasos que la enfermera ha de seguir en la toma de decisiones para desarrollar una declaración diagnóstica. Este proceso consta del análisis e interpretación de los datos, la identificación de los problemas y el establecimiento de los diagnósticos de enfermería. ¿Sí? O sea que acá estamos hablando de análisis e interpretación de los datos. ¿Sí? Por eso que ustedes están estudiando tanto, ¿sí? Para poder interpretarlo. Es como que uno decodifica lo que dice en los datos de laboratorio, con siglas, con palabras. Acuérdense que nosotros somos solo una parte del eslabón dentro de la múltiple cadena de lo que es el sistema de salud. La confirmación y el agrupamiento de los datos son las fases que siguen a la valoración y que conducen al análisis e interpretación de los datos. Bueno, acá hay un cuadro sinóptico, ¿sí? Un cuadro que nos ayuda un poquito a relacionar. Dice proceso diagnóstico. La confirmación de datos y agrupación de datos tiene que ver primero con el análisis. Yo no puedo analizar e interpretar, ¿sí? Aquellos datos que no los confirmo. Por supuesto que hay algunos datos que son subjetivos, esos también los voy a clasificar justamente como subjetivos, hasta que en algún momento pueda llegar a tener la menor cantidad de datos subjetivos para hacerlos objetivos. Los objetivos son aquellos que se pueden medir, cuantificar, cualificar. Tiene que ver con la identificación de las necesidades del paciente entre lo que yo veo, percibo, tanto desde un análisis complementario como desde cualquier otra situación. Tengo que ver a ver cuál es la necesidad del paciente. No está centrado en mí el PAI, está centrado en el paciente. Y bueno, y a consecución la formulación de diagnósticos de enfermería. Dice, en la fase de valoración se recogieron los datos de diversas fuentes, se confirmaron y se clasificaron, se clasificaron en grupos o categorías. La base de datos ha de revisarse continuamente para incluir los datos en el estado físico y emocional del paciente y los resultados de las pruebas diagnósticas y de laboratorio, un poco lo que recién estábamos charlando. El profesional de enfermería utiliza sus conocimientos y su experiencia, analiza e interpreta o extrae conclusiones de los grupos de datos. Sigue hablando de análisis e interpretación de datos. Dice, se reconocen patrones o tendencias, se compara con los patrones sanos o normales y una conclusión razonada sobre la respuesta del paciente.
esto dentro de lo que es bibliografía física, estoy medio trabado, está en la página 134, habría que ver en la bibliografía digital en qué área está. Cuando se buscan patrones o tendencias, la enfermera examina los grupos de la base de datos, ¿sí? De dónde salieron esos datos, siempre está confirmado, siempre hay que tener una visión bastante universal de la cosa, ser abierto a todo, ¿sí? Inclusive a lo subjetivo, ¿cuál sería lo subjetivo? Lo que me puede contar el paciente, lo que me puede contar un familiar, un vecino, ¿sí? Acuérdense que no solamente se centra dentro del individuo hospitalizado, sino también esto, digamos, es para el individuo, digamos, que está dentro de una comunidad, porque ahora vamos a ver los distintos tipos de diagnósticos que puede haber. Dice, cuando hay una relación entre estos patrones comienza a surgir una lista de necesidades centradas, por supuesto, y por eso está en negrita, en el paciente, ¿sí? No va a conveniencia del enfermero o de la enfermera, sino que va a conveniencia y en relación, digamos, a la lista de necesidades, que por eso tenemos la pirámide de Maslow para utilizar, para centralizar o para, digamos, cómo, ahí ya tenemos una herramienta base de cómo, digamos, qué necesidades básicas primero tienen que estar complementadas para poder seguir construyendo el resto. Dice, la enfermera reunirá estos grupos y patrones. Este grupo forma las características definitorias. Acá después clarifica un poquito. Dice, las características definitorias son los criterios clínicos que apoyan, quiere decir que validan, la presencia de categorías diagnósticas. Los criterios clínicos son signos y síntomas, objetivos o subjetivos o factores de riesgo, ¿sí? ¿Cómo es esto de signos y síntomas, objetivos o subjetivos? Por ejemplo, digamos, dentro de una escala del dolor, si yo le digo al paciente que del 1 al 10 me manifieste su dolor, si 1 o 0 es nada o casi nada, y 10 es totalmente intolerable, y el paciente me dice que le duele 5 u 8, ¿sí? Está centrado en las necesidades del sujeto, en su escala de valores, digamos, si él dice que verdaderamente ese dolor es muy fuerte para él dentro de esa escala, yo accionaré en relación, ¿sí? Y no tengo que justamente estereotipar, digamos, decir que, bueno, o minimizar de que el dolor es menor, ¿sí? En relación a la sensibilidad de cada uno, en este tema puntual del dolor, es diferente en cada individuo. Dice, la presencia de un signo o síntoma no apoya la clasificación para un diagnóstico. Ahora vamos a ver de esto, ¿sí? Pero ténganlo ahí medio como con un asterisco, ¿sí? La presencia de un signo o síntoma no apoya la clasificación para un diagnóstico. Por el contrario, el agrupamiento de múltiples características definitorias apoya el diagnóstico, ¿sí? Dice, la identificación de patrones queda quizás mejor demostrada con el siguiente ejemplo. El pelo gris no indica necesariamente que la persona sea un adulto de edad avanzada. Vieron que hay gente, digamos, muy joven que ya, digamos, tiene el pelo blanco, el pelo gris. Dice, sin embargo, si el pelo gris se asocia a la existencia de arrugas en la piel, manchas de envejecimiento y una marcha lenta, dichas características sí serán indicativas de una persona de edad. Para la emisión de juicios se recurre a normas de aceptación generales, tales como los valores de laboratorio y diagnósticas, ¿sí? Nos apoyamos también en estas herramientas. Muy bien. Seguimos con identificación del problema. Dice, antes de formular el diagnóstico se debe identificar los problemas del paciente. Se determinan una vez más los problemas y si son reales o potenciales. Subrayamos esto. Hay problemas que están ocurriendo en el momento y hay otros que, si no se modifican determinadas situaciones, van a ser potenciales. Ejemplo, un paciente obeso que fuma tiene más riesgo de desarrollar problemas respiratorios, o sea, ya tiene una dificultad, un problema de salud que es su obesidad, que está sinergizado, obviamente, por su tabaquismo, ¿sí? O sea que, digamos, tiene un factor presente o dos factores presentes y una situación, digamos, potencial, ¿sí? Que justamente tiene que ver con desarrollar problemas respiratorios. Tipos de diagnóstico. Dice, podemos identificar 5 tipos de diagnósticos, los que dividiremos en 2 grupos para su mejor comprensión. Esta parte es muy importante, traten de prestarle mucha atención. Dice, dentro del primer grupo encontraremos los 3 diagnósticos principales. Diagnóstico de enfermería real, diagnóstico de enfermería de riesgo o potencial, diagnóstico de enfermería de salud o bienestar. Perfecto, eso está dentro del primer grupo, ¿sí?
En el segundo grupo encontraremos dos diagnósticos cuya utilización práctica requiere de valoraciones e intervenciones particulares. Dice que es diagnóstico de enfermería posible, diagnóstico de enfermería de síndrome. Empezamos a hablar un poquito de diagnóstico de enfermería real. Dice que se refiere a una situación que existe en el momento actual. Describe un problema que ha sido confirmado por la presencia de características principales, tiene que ver con características definitorias que lo definen, es decir, aquellos datos de valoración que ayudan a identificar el diagnóstico. Se trata de las manifestaciones del sujeto, los signos y síntomas observados, ¿sí? Toda una serie, digamos, de sumatorias, ¿sí? Desde la observación, ¿sí? Signos, síntomas, o sea, veo todo, digamos, lo que tiene que ver con la situación en sí misma. El diagnóstico de enfermería real consta de dos partes, como que empieza a ser una subdivisión para poder interpretarlo. Por eso yo les decía que es un poquito complejo. Vamos a volver con estas situaciones, lo van a seguir viendo en los 2 años más que les queda de carrera, ¿sí? Dice la primera, estamos dentro del diagnóstico de enfermería real, la primera expresa el problema o situación problemática identificada, es decir, el problema de salud que se intentará resolver o disminuir. La segunda parte corresponde a los factores relacionados, quiere decir la etiología o las causas, ¿por qué ocurrió esto? ¿Sí? Se trata de los elementos internos o externos, que tiene que ver con la fuente de dificultad, que pueden provocar, contribuir o participar en la alteración identificada. Podríamos resumirlo como el problema, su etiología y sus manifestaciones, ¿sí? Como para ir entendiendo el porqué del porqué. Dice, para ello podemos utilizar la regla mnemotécnica PES. Para ello, bueno, es como que lo vuelve a nombrar acá en la diapo. Dice la P tiene que ver con problema, ¿sí? La E con la etiología, que tiene que ver con la fuente de dificultad o causa del problema, cómo ocurrió esa situación. Signos y síntomas, tiene que ver con manifestaciones que tiene que ver con características definitorias, ¿sí? Los signos es lo que yo puedo, lo tangible, lo que yo puedo evaluar en un termómetro, en un monitor multiparamétrico, en un tensiómetro. Los síntomas es lo que refiere el paciente, ¿sí? Refiere fiebre, ¿sí? Está con la piel caliente. Yo transformo ese síntoma en un signo, ¿sí? Cuando ya lo puedo hacer tangible. Pero, por ejemplo, no así ocurre, digamos, cuando una persona dice que tiene hambre, cuando una persona dice que siente dolor. Tengo que utilizar, digamos, alguna escala en relación, digamos, al umbral de dolor propiamente. Pero acuérdense de que cada sujeto es diferente y particular. Dice, la primera y segunda parte del diagnóstico se unen por medio de la expresión relacionado con indicando, perdón, la primera y segunda parte del diagnóstico se unen por medio de la expresión relacionado con, indicando así el problema que presenta el paciente y los factores que contribuyen al mismo. Cuando no puedan precisarse la existencia de factores relacionados, en la segunda parte se emplea la frase etiología desconocida, ¿sí? Cuando no tenemos alguna fuente fidedigna, cuando justamente no podemos, digamos, conocer en profundidad la situación. Problemas de salud relacionados con fuente de dificultad, que tiene que ver con la causa de alteración, más manifestaciones, signos y síntomas, que son las características definitorias. Seguimos. Bueno, acá plantea el caso, un caso puntual, dice el señor Alberto, de 65 años, concurre al servicio de guardia del hospital manifestando dificultad para respirar, se encuentra agitado, presenta mucosidad excesiva y tos con expectoración viscosa. A través de su razonamiento y conocimientos, rápidamente el enfermero deduce que existe un problema respiratorio, determinando que la necesidad básica alterada es la oxigenación. Para determinar la causa del problema, o sea, la etiología, se vale de la recopilación de datos actuales y pasados, más el examen físico. Al valorar al señor Alberto, recoge los siguientes datos. Fumador desde los 15 años, dijimos que tiene 65, o sea que hace 50 que fuma, de un paquete de cigarrillos diario, ¿sí? Acá da a entender esto, presenta un cuadro gripal de, hace 10 días, sus signos vitales son temperatura axilar 37,8 grados centígrados,
o sea que está con una febrícula acercándose al punto de fiebre, una frecuencia respiratoria de 29 por minuto, quiere decir que está taquipneico, una frecuencia cardíaca 90 de cardíaca, 90 palpitaciones por minuto, 90 de cardíaca, me trabo ahí con esta, ¿sí? Y la tensión arterial 110-60 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea que yo observo acá, primero tenemos esto, ¿no? Que es un señor que es tabaquista, está desarrollando una dificultad respiratoria, cuando valoro signos yo veo que está con 37,8, o sea que está en febrícula, porque fiebre recién es a partir de los 38 grados, ya tiene una taquipnea, tal vez sea propio, digamos, del EPOC que pudo haber desarrollado, seguramente es un EPOC, ya después lo vamos a corroborar, porque si hace 50 años que fuma, seguramente su capacidad funcional respiratoria pueda llegar a estar afectada. Y la cardíaca está normocárdico, no está taquicárdico, pero está en el umbral, y con la tensión arterial bastante bien dentro de el resto de los elementos que tenemos alterados. Dice, presenta disnea, acá tira otro dato, ¿sí? Por más que está taquipneico, también presenta una disnea, o sea que ya está alterada, pero aparte tiene una dificultad, eso habla de la disnea, y permanece semisentado para mejorar su capacidad respiratoria, o sea que toma una postura de Fowler u ortopneica. Ortopneica es cuando ya está propiamente sentado, ¿sí? Por ejemplo apoyado sobre una silla o algo, para ampliar la capacidad pulmonar en la zona dorsal, ¿sí? Como expandiendo, digamos, para que entre mejor el aire, ¿sí? Dice, al ocultar el tórax detectó que las vías aéreas no están permeables, encontrándose muchas secreciones, evidencias con roncus. El conocimiento del enfermero lo lleva a deducir que existe una obstrucción de las vías aéreas por presencia de secreciones y confirmada a través de los signos y síntomas manifestados. Fíjense que todavía no hubo placa, no hubo nada. Lo que provoca dificultad para respirar y lograr una adecuada relación ventilación-perfusión. Si no recuerdan lo que es perfusión, por favor, ¿sí? Yo se los podría explicar, pero también les quiero dar algunos tips para que ustedes vayan investigando y vayan y vengan con la bibliografía a medida que están escuchando esto que yo hablo. Por eso yo envío dos Power, ¿sí? Envío uno con audio y otro sin audio, para como a ustedes les quede más cómodo y lo puedan seguir mejor, digamos, para valorar con bibliografía u otro dato complementario. Bueno, acá empezamos un poco a poner en práctica lo aprendido. El PES, el problema, tiene que ver con limpieza ineficaz de las vías aéreas. La etiología, producción y acumulación de secreciones. Y la S, de signos y síntomas, hay una disnea, una agitación, una ortopnea, una frecuencia respiratoria que está por encima de los valores normales, está 29 por minuto, hay mucosidad, tos, expectoración, presencia de secreciones y roncus, ¿sí? Valoración. Bueno, lo mismo que recién estábamos diciendo, de un lado lo coloca la disnea, la agitación, la ortopnea, cambios en la frecuencia respiratoria de 29 por minuto, mucosidad excesiva, tos, expectoración, presencia de secreciones y roncus, antecedentes de tabaquismo y un cuadro gripal de hace 10 días. Esta cronología de hace 10 días también es importante para ver cuándo empezaron a potenciarse o sinergizarse en relación a su cuadro gripal en sí mismo con su antecedente. Diagnóstico de enfermería, miren qué simple: limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con producción y acumulación de secreciones. Obviamente que este no es el único diagnóstico, pero este es el diagnóstico de lo que estamos viendo ahora. Siempre, digamos, en el caso vamos a irlo primero de lo micro para después ir a lo macro, estamos hablando solamente de un ser humano, de un individuo, ¿sí? Porque acuérdense que el PAE lo podemos utilizar para varios individuos, para una comunidad, para una ciudad. Es bastante amplio el PAE como método científico y por eso ustedes están aprendiendo, o deberían estar aprendiendo, no sé en qué fase están, en prácticas profesionalizantes, cómo tomar muestras muestras demográficas, muestras poblacionales y demás. Es lo que hacen, digamos, los organismos multinacionales, por ejemplo la OMS, la OPS, digamos, cuando hay, o cuando, como pasó ahora con el tema de la pandemia en algunos lugares, es imposible a veces, digamos, hasta que no están todos los datos, generar un diagnóstico de situación. Por eso es importante, por eso ustedes están aprendiendo en práctica profesionalizante cómo tomar esas muestras para después describir los informes y en relación a esas muestras cuáles son los resultados que se espera. Pero bueno, no los mareo, sigo con esto. Diagnóstico de riesgo potencial se refiere a una situación que puede ocasionar una dificultad o problema en el futuro. Dice situación potencial o de riesgo.
Describe respuestas humanas a estados de salud o procesos vitales que pueden desarrollarse en un individuo, familia o comunidad vulnerable. ¿Ven? Lo que yo recién les decía, es bastante amplio el tema del PAE. Es decir, más predispuesto a desarrollar el problema si no se toman las medidas asistenciales adecuadas. La primera parte corresponde a la situación potencial, lo que puede ocasionar un problema futuro. No sé, un ejemplo, falta de agua potable, falta de cloacas, digo, en algo grupal, en algo, digamos, demográfico. La segunda parte corresponde al factor de riesgo que contribuye al aumento de la vulnerabilidad. ¿Sí? Tenemos una situación potencial, por un lado, y por otra parte tenemos el factor de riesgo que contribuye al aumento de la... Ejemplo, dice el señor Felipe, de 72 años, se encuentra internado como consecuencia de una descompensación diabética, presentando además como antecedente patológico haber sufrido una ACV hace 2 años que le causó importantes secuelas en la movilidad, lo que hace que permanezca gran parte del tiempo en su cama. Vive solo y es acompañado únicamente por su hermana durante las mañanas. Esto significa que la piel puede llegar a deteriorarse y desarrollar úlceras por decúbito, una situación potencial o futura, debido a la inmovilidad del paciente. ¿Sí? Acuérdense que tuvo una ACV. Y a la presión ejercida por el peso del cuerpo. Sin embargo, al momento del diagnóstico, la piel aún se encuentra intacta. O sea, lo que hay que hacer es prevenir que esto, si persiste en el tiempo, sí o sí va a ocurrir. Entonces, valoración. Factores de riesgo identificados. Es un señor de edad avanzada, presenta una inmovilidad prolongada por secuelas de una ACV, o sea que está cuadripléjico o con paresias generales que o sea, no necesariamente está con plejía, sino tal vez con faltas de fuerza y demás, que impide de que este señor, por su edad avanzada y por lo que le pasó, se pueda movilizar. Hay que ver cómo está alimentado y demás. Pero seguimos en esto. Falta de estímulo para la movilización por ausencia de compañía. Claro, está solo este señor. Seguramente en otro diagnóstico podríamos poner también que tal vez esté un poco deprimido, no tiene el suficiente estímulo, digamos, necesario como para sobrellevar o mejorar un poco su situación. Diagnóstico de enfermería, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, o sea, que tiene que ver con la piel, relacionado con, eso significa la R con la barrita y la C, la inmovilidad prolongada. Vuelvo a decir, y soy redundante, seguramente tendrá otros diagnósticos de enfermería, por eso nosotros utilizamos 2 herramientas fundamentales. ¿Cuáles son? Pirámide de Maslow, eso es el ABC o el 1, 2, 3. ¿Sí? Primero las necesidades básicas tienen que estar suplidas para poder construir el resto. ¿Qué quiero decir? Que a veces va a haber varios diagnósticos, nos vamos a ocupar primero del más urgente, ¿sí? Ya está las necesidades básicas están cubiertas, bueno, seguimos con los eslabones o con los escalones que correspondan en calidad ascendente en la pirámide, ¿sí? Pero si las necesidades básicas no están cubiertas, no podemos trabajar las otras, ¿sí? Diagnóstico de salud o bienestar. Dice, tiene por objetivo el fomento de actividades generadoras de bienestar, describe respuestas humanas, niveles de salud en individuo, familia o comunidad, que están en disposición de mejorar. Es decir, en traslación desde un nivel específico de bienestar a un nivel más elevado. Para lograr el nivel de bienestar descripto, la persona o grupo deben poseer 2 requisitos. Poseer 2 requisitos. Deseo manifiesto de conseguir un nivel superior de bienestar y un estado de salud o función actual eficaz. Está apoyado por características definitorias. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Pero acuérdense que el PAE está centrado en lo que el paciente quiere. Si el paciente no quiere, por ejemplo, como vimos un poquito más atrás, dejar de fumar, no va a dejar de fumar. O sea, si la propia persona no desea generar cambios o superar o ascender en algún eslabón más, digamos, hacia una mejoría en su salud, no lo vamos a poder lograr. Por eso es importante, habíamos visto en otros Power y demás, qué es lo que el paciente fundamentalmente quiere. Yo tengo que tener claro qué es lo que quiere el paciente, ¿sí? ¿Quiere recuperarse, por ejemplo, de la gripe? Sí, pero no quiere dejar de fumar. Bueno, es su problema, ¿sí? No quiere dejar el alcoholismo, no quiere dejar las drogas, no quiere, digamos, si es un paciente diabético que come mal, que tiene una dieta desordenada, que no se insulina, la metformina, bueno, no lo quiere hacer, ¿sí? Nosotros le damos todas las herramientas como profesionales de salud, hablamos con la familia, etcétera, etcétera, ¿sí? La información, el recurso humano, pero si la otra persona no quiere, bueno, son sus decisiones. Construcción del diagnóstico de salud, respuestas promotoras de bienestar relacionado con fortaleza del sujeto del entorno. Ejemplo, disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico, disposición para mejorar la nutrición, disposición para mejorar los procesos familiares, ¿sí?
¿Cómo estamos en esta situación? Es importante evaluar, charlar, interactuar. Por supuesto que nosotros tenemos que ser objetivos, fríos en esta situación. ¿Sí? Sí, esa es la palabra, fríos. ¿Sí? Por eso siempre estamos hablando, dentro de las herramientas de comunicación y demás, de educarnos en nuestras emociones. No ponerlos en el lugar del otro. El otro es el otro, yo soy yo. Yo soy un ser humano, pero también soy un profesional que estoy ejerciendo una función. Tengo que hablar de manera objetiva qué es lo que el otro quiere, ver las fortalezas en el otro, potenciarlas y demás, pero no forzar algo que el otro no quiera. ¿Se va entendiendo? Diagnósticos de enfermería posible y de síndrome. Diagnóstico posible, dice, se refiere a un problema o dificultad que pueda existir sospechado, pero que necesita datos adicionales para ser confirmado o descartado. Demuestra la capacidad de análisis e intuición del enfermero para, a pesar de contar con pocos datos en ese momento, sospechar la existencia de un problema. Obviamente que esto se va adquiriendo con la práctica y la experiencia y la lectura y demás. Esta sospecha se basa en fundamentos científicos que hacen suponerlo, por lo que buscará otros datos que los confirmen o no. Claro, a veces lo confirmamos y a veces estamos equivocados, lo desechamos. Ejemplo, posible aislamiento social relacionado con quemaduras en el rostro. Dice, en este caso vemos el enfermero supone que tal vez el paciente evite desplazarse o acompañarse debido a la lesión causada por las quemaduras, aunque este diagnóstico posible podría contradecirse en caso que el sujeto no tenga responsabilidad gregaria, o sea, no quiera agruparse, y por lo tanto no sea proclive de frecuentar lugares públicos. O sea, yo generé un estereotipo, generé un prejuicio que el otro no lo tiene. Se observa en cualquier diagnóstico que indique un problema de salud posible constará de dos partes: el problema y su posible causa. Esto implica porque el paciente no ha manifestado aún signos y síntomas para establecer un diagnóstico completo. O sea que estamos cerrando todavía la cosa. El identificar un diagnóstico posible requiere del enfermero poseer un muy buen manejo de aspectos teóricos y de relación. Por eso yo había dicho antes que todo esto se va adquiriendo con la práctica, con la lectura, con interrelacionarse con el equipo de salud y demás. Eso va dando ciertos fundamentos, ciertas intuiciones que obviamente tienen que ser corroboradas para que se puedan aplicar y demás. Diagnóstico de síndrome. Dice, abarca un grupo de diagnósticos enfermeros reales o de riesgo, cuya presencia se prevé a una causa debida a un acontecimiento o situaciones concretas. Subrayen lo primero, me llamó la atención esto, yo hago igual que ustedes, a medida que estoy hablando y enseñándoles a ustedes, es como si yo también estuviera aprendiendo qué es lo que yo haría. ¿Sí? Subrayaría esto, diagnósticos enfermeros reales o de riesgo. ¿Sí? No sé, me parece que es algo importante. Ahí véanlo ustedes. ¿Sí? Está apoyado por características definitorias y factores relacionados. Por tratarse de problemas clínicos complejos y identificar un diagnóstico de síndrome, requiere valoraciones e intervenciones de enfermería experta. Bueno, una vez más está hablando de la experiencia, pero en algún momento hay que empezar. Ustedes ya empezaron leyendo este material y escuchándome a mí. Ejemplo, síndrome postraumático relacionado con, eso significa lo que está ahí en el medio, la R con la barrita y la C, acontecimiento trágico que implicó múltiples muertes. Wow, ¿sí? Riesgo de síndrome postraumático relacionado con percepción del acontecimiento. El último paso de esta etapa es clasificar los diagnósticos en orden de prioridad cuando incluyan dos o más problemas, lo cual es frecuente, exacto. Algunos problemas de salud que pongan en peligro la vida del paciente relacionados con las necesidades fisiológicas recibirán atención de orden prioritaria, lo que estamos hablando. ¿Cómo sabemos cuál, cuando tenemos múltiples diagnósticos, cuál trabajar primero? Maslow, siempre Maslow, esa es la herramienta, ¿sí? Y secundariamente o paralelamente con los patrones de Gordo, que son los patrones funcionales. Otros problemas menos urgentes se clasificarán en categorías más bajas que dependerán de su importancia con relación al bienestar del paciente. Informe diagnóstico de enfermería. La formulación del diagnóstico de enfermería se basa en la identificación de los problemas del paciente. Una vez que los patrones de revaloración comienzan a revelar la presencia de problemas, la enfermera se dirige a la selección de los diagnósticos de enfermerías adecuados. Ya vamos a ver que es bastante complejo. Bueno, vuelvo a decir, no lo vamos a aprender en profundidad todo en este primer año. Ya vamos a ir trabajando con segundo y tercer año, ya vamos a seguir viendo esto de diagnósticos de enfermería. Que eso no sea una excusa para que no vayamos profundizando, ¿sí? No les voy a tomar algo que no les di, pero lo que les di, sí, ustedes ya lo vieron en los cuestionarios y demás. Seguimos, la calificación debe incluir el problema, ejemplo, alto riesgo de lesiones, y su factor relacionado, ejemplo, relacionado con la confusión, ¿sí? Paciente que está desorientado, etcétera, etcétera, es proclive justamente a que se lesione, se caiga, etcétera.
La frase de asociación relacionado con, entre la calificación diagnóstica y el factor relacionado, establece una relación entre las dos partes del informe diagnóstico. Esto indica que la etiología puede contribuir al problema o ir asociado al mismo. Subrayen esto también. Bueno, dentro de la bibliografía física dice figura 8.3, cuando ustedes paralelamente lo que están escuchando y viendo están con el libro abierto o con la parte digital, acá pueden buscar la figura que corresponde a la parte digital. Yo esto que pongo figura 8.3 está dentro del PAI, dentro de lo que corresponde a esta etapa que estamos viendo, desde la bibliografía física, no desde la bibliografía digital, que cambian un poquito las hojas y demás. El factor relacionado, la segunda parte del informe diagnóstico, identifica los orígenes probables del problema. ¿Sí? Probables. La etiología queda representada en el informe diagnóstico de enfermería después de la frase relacionado con la inclusión de la etiología individualizada, el diagnóstico de enfermería y a las posteriores actuaciones. Acuérdense estas palabras. Etiología tiene que ver con justamente, digamos, fuente del problema. ¿Por qué llegamos a este estado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso yo tengo que ser un poco detective de la cosa, ayudarme con datos complementarios, hablar con el paciente, hablar con el familiar, hablar con el médico, ver las placas, ver laboratorio, ver tomografía. Bueno, y voy teniendo todas estas herramientas que me van a confirmar, me van a hacer más fehaciente y me van a hacer más potable el diagnóstico, ¿sí? Informe diagnóstico de enfermería. Dice, las intervenciones o actuaciones de enfermería no pueden cambiar el diagnóstico médico. Exactamente. Medicina por un lado, enfermería por el otro, aunque van en paralela. Por ejemplo, dolor relacionado con cáncer de mama es incorrecto. Las acciones de enfermería no pueden afectar el diagnóstico médico de cáncer de mama. Es mejor expresar el diagnóstico de otra forma. Dolor relacionado con destrucción de la integridad de la piel secundaria a mastectomía. Da lugar a actuaciones de enfermería dirigidas a mejorar el bienestar contra el dolor y evitar las infecciones. Claro, acuérdense, lo nuestro está enfocado no en curar, sino en cuidar. Obviamente que con cuidar viene una curación. Por eso decía hace un rato que va en paralelo con medicina. Interactuamos, pero nuestra función es otra. Es otra. Si se enfoca la atención en la etiología, en lugar de la clasificación diagnóstica, las actuaciones serán aún más precisas e individualizadas en cada paciente. Una vez resuelta la etiología, el problema debe desaparecer. Tal cual, cuando ataco el foco, ¿sí?, debería desaparecer. Por eso es importante descubrir la etiología. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que está verdaderamente afectando o desafectando al resto para que yo pueda centrar ahí la mirada y generar el diagnóstico acorde a enfermería que tiene que ver con los cuidados? A medida que las necesidades de los pacientes cambian, los diagnósticos de enfermería se modifican. Es dinámico el PAE, ¿se acuerdan? No es estático. Ejemplo, los datos de valoración pertinentes de un paciente incluyen escasez de fibra en la dieta e ingesta limitada de líquidos, ausencia de deposiciones durante 3 días, disminución de los ruidos abdominales, distensión del abdomen inferior, etc. El diagnóstico de enfermería fue estreñimiento relacionado con una ingesta limitada de fibra y líquidos. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué el paciente, digamos, está constipado? ¿Por qué el paciente, digamos, tiene ausencia de deposiciones? Bueno, acá justamente vamos completando estas situaciones y llegamos a este diagnóstico. ¿Sí? Una disminución de los ruidos abdominales. Para yo detectar la disminución de los ruidos abdominales, pues estoy releyendo el caso, ¿sí? Tengo que usar el estetoscopio, que no solamente me sirve para tomar la tensión arterial, sino que también me sirve para ocultar ruidos en el tórax, en el abdomen, sobre el corazón, bueno, justamente en el tórax, ¿sí? Puedo ocultar también, digamos, en el cuello, cuando a veces puedo llegar a escuchar un poquito mejor el pulso desde las arterias carótidas, etcétera, ¿sí? El estetoscopio lo utilizo mucho lo utiliza enfermería, no solamente se utiliza para tomar la presión o para que vaya colgado en el cuello y quede lindo. Datos de valoración y el informe diagnóstico. A medida que el profesional de enfermería desarrolla diagnósticos de enfermería, debe asegurarse de que los datos de valoración del paciente apoyan la clasificación diagnóstica y la etiología. ¿Sí? Bueno, hablo un poquito de ver percepciones subjetivas. Hace un rato dijimos el dolor, localización. Vieron que cuando hay un dolor, esto indistintamente de la intensidad, cuesta encontrar el foco puntual porque a veces el área circunscripta del dolor es bastante amplia y uno nunca puede llegar si dónde más medio. Por eso vieron que justamente los que rindieron ahora el cuestionario decía que primero era la respuesta incorrecta. La respuesta correcta es que los puntos más dolorosos se dejan para el final. Por eso vamos desde las áreas más amplias hacia el dolor en sí mismo, porque si uno va directamente al dolor, genera una irradiación
neuronal a todas las áreas circunscriptas y hace mucho más difícil esta parte de la inspección que tiene que ver con la palpación. Errores diagnósticos. Es el proceso diagnóstico, perdón, en el proceso diagnóstico se pueden producir errores, obviamente. Uno de ellos podría ser el fracaso en la identificación o la identificación incorrecta de una necesidad, ¿sí? Bueno, esto también ocurre por falta de pericia y demás, pero por eso empezamos con esto, ¿sí? Acuérdense que más adelante vamos a trabajar, ustedes van a trabajar, no sé, en este año con esta situación que estamos, con la NANDA. Con la NANDA la pueden bajar digitalmente, la pueden imprimir, tener en su celular y demás. Utilizamos la NANDA como elementos de diagnóstico, ¿sí? Es una de las herramientas. Los errores en el proceso diagnóstico dan lugar a un plan de enfermería incompleto o inadecuado. Lo peor que nos puede pasar es que sea incompleto o que sea inadecuado. Error por omisión se produce cuando el enfermero falla en la identificación de un problema de asistencia sanitaria. Wow. Una valoración incompleta puede dar omisión de datos fundamentales. El error en el agrupamiento de los datos se adjuntan de forma prematura. Uno está apurado, faltó, no sé, que faltó, hay muchos pacientes y uno salta pasos y ahí es donde viene el error. A menudo un análisis incorrecto conduce a intentar ajustar las características definitorias al que puede ser un diagnóstico de enfermería erróneo. Claro, es como cuando yo quiero encajar en un rompecabezas una pieza que ahí no va y la fuerzo y la fuerzo y la fuerzo, bueno, lo voy a terminar rompiendo, ¿sí? Va a encajar, pero la verdad que va a producir también mucha presión sobre el resto. Bueno, lo mismo ocurre en un ser humano, en una población, donde sea que ustedes estén justamente haciendo un diagnóstico, si está con las herramientas o con los datos, o sea, no están adecuadamente clasificadas, no están adecuadamente cercioradas de que esto verdaderamente es así, ¿sí? Me pareció y bueno, lo puse y parece que quedó bien, pero después cuando lo pongo en función no está funcionando como yo pensé que iba a funcionar. Errores por acción. Se deben a un sobrediagnóstico. Este es el diagnóstico de asistencia sanitaria inexistente. Por ejemplo, se formula de forma prematura un diagnóstico de conocimiento deficiente del régimen postoperatorio en relación con un paciente que ingresa al hospital para someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, con un mayor interrogatorio se vería que no es así. Claro, recién llega, no sabe nada, pero tal vez recibió, por eso es importante todo lo que tiene que ver con el interrogatorio previo, ¿sí? ¿Qué tanta información tiene el paciente que está siendo tratado? Yo presumo una situación, prejuzgo una situación que no es tan así. Ocurre más veces de lo que ustedes piensan. Bueno, ¿cómo evitar errores? Ahí después ustedes lo pueden ver justamente una vez más, perdonen que sea tan redundante, dentro de lo que es la bibliografía física, van a ver que dice ver página 138, en la bibliografía digital habría que ver en qué página está, eso se lo dejo a ustedes, que a ustedes les gusta navegar intelectualmente. Registro, bien, importante. En el ámbito clínico, los diagnósticos de enfermería se ordenan de forma cronológica, eso ni hablar, ya lo saben. Cuando se inicia el plan primario de asistencia, se deben registrar los diagnósticos de enfermería de mayor prioridad. ¿Cómo genero el de mayor prioridad? Grábenselo porque puede llegar a ser, no sé si propiamente hablar de un examen, pero que seguramente vamos a tener que hacer algún cuestionario para ver, y sí va a ser con nota fehaciente, y esto va a ser pregunta de examen. ¿Por qué es importante? Porque va a correlacionar con el segundo cuatrimestre. Indistintamente que lo estamos haciendo por esta modalidad, esto lo voy a recalcar varias veces, ¿sí? hasta que se le seque el bocho, de que utilizamos para cuando hay múltiples diagnósticos. ¿Cómo sabemos cuál es la prioridad? Bueno, la herramienta fundamental que hoy por hoy tienen es Maslow, ¿sí? No puedo ir al de arriba si primero no está el de abajo, ¿sí? ¿Puedo trabajar el de arriba? Sí, pero primeramente vamos a ocuparnos de lo básico. Les voy a tirar un ejemplo acá en esta diapo así bien cortito. Si yo entro en una habitación y encuentro al paciente tirado en el piso, justamente, ¿sí?, que está lleno de materia fecal, que se le salió el suero y está con periodos de apnea, ¿qué es lo primero que hago? No, bueno, lo levanto, lo pongo arriba de la cama y lo higienizo, le coloco el suero. No, lo primero es la vía aérea, relación básica. Sin oxigenación yo voy a terminar higienizando un cadáver, una persona que va a fallecer. Primero me voy a ocupar de la vía aérea, ¿sí? Ya lo voy a higienizar, ya le voy a recolocar el suero, ¿sí? Seguramente lo secundario, lo que sigue a punto 2 primero la vía aérea, es la parte circulatoria, ¿sí? Y tercero lo voy a higienizar, no digo que no lo voy a hacer, ¿sí? No, bueno, pero mancha y ensucia. Bueno, que manche y que ensucie, pero el paciente está vivo, porque segundos o minutos que yo pierdo, el paciente puede llegar a fallecer o tener un daño cerebral por hipoxia o por anoxia de manera irreversible. Esto no puede ocurrir, por eso yo tengo que tener claro. Estoy poniendo algo tan burdo, comúnmente, que ocurre en el hospital, porque el paciente se levantó, quería que
tenía la misma fuerza que antes, se enredó, se cayó porque está con sonda vesical, está con el suero, está con el aporte de oxígeno, está con dificultad en la marcha porque estuvo muchas horas internado o muchos días internado. Bueno, el familiar se fue, se descuidó, bueno, se cayó el paciente. Resumen, el diagnóstico de enfermería es un informe sobre las respuestas del paciente. ¿Sí? Vuelvo a decirlo, es importante. El diagnóstico de enfermería es un informe sobre las respuestas del paciente. Los diagnósticos de enfermería se realizan con el fin de identificar los problemas del paciente y contar así con una base a partir del cual formular un plan de tratamiento. Acuérdense que todavía no está resuelto el PAE, vamos por parte. Un informe diagnóstico consta de dos partes, problema y factor relacionado. Ahí ya tenemos parte de nuestro... La parte problema la constituye el patrón de salud disfuncional del paciente. Acá, digamos, por eso también utilizamos paralelamente los patrones disfuncionales, patrones de Gordon, así los vamos a llamar, los patrones de Gordon, identificarlos, ¿sí? Cuando los identifico mal dice que viene otro problema, ¿sí? El factor relacionado establece la etiología o trastorno asociado que contribuye al problema. La formulación de diagnóstico requiere práctica, sí, ya lo dije hace rato. El profesional de enfermería debe seguir las reglas utilizando los informes normalizados formulados por la NANDA, ¿sí? La American Nurse es la que nos regulariza dentro de los diagnósticos de enfermería para no poner cualquier cosa, cualquier verdura.